El epitafio es una foto, en blanco y negro. Los dos tonos antónimos expresan dramáticamente un instante, un presente, pero también un pasado y un futuro que no se podrán describir en color. Solo los definen el blanco y negro. La foto forma parte de mi herencia, porque los hijos de los periodistas heredamos historias que son retales de tiempos pretéritos que nos cuentan cómo era el país de nuestros padres y nuestros abuelos. Yo heredé muchas fotos y muchas historias. Esta es una de ellas. A pie de calle el frío es soportable. Atrás ha quedado el temporal que dejó el país cubierto de hielo y nieve. Pero el sótano es húmedo y huele a humanidad. La luz de las lámparas es mortecina y triste, como si fuera un reflejo más de la pesadumbre de los inquilinos, la constatación de que el futuro inmediato será una penitencia. No hay alegría en este lugar, nada reconforta. El fotógrafo espera el momento de iniciar su trabajo en el edificio de la Vía Layetana de Barcelona, sede de la Jefatura Superior de Policía. Arriba están los grupos de investigación. En el piso inferior, bajo el nivel de la acera, los calabozos, dispuestos en una hilera. Hoy es 17 de febrero de 1954. Es una de las noticias del día, más allá de las notas oficiales que inundan los periódicos. El fotógrafo apresta su cámara y se sitúa frente a una celda, esperando el momento de captar la imagen que su diario necesita. Pega el ojo al visor y ante él aparece la escena. Abren la reja y sacan del cubículo a un hombre joven que ocupa el primer plano del encuadre. Está esposado y luce un aparatoso vendaje en la cabeza, además de un ojo amoratado. Viste con prendas toscas, una chaqueta basta sobre una camiseta. A su lado izquierdo, un policía uniformado con correajes y pistola le sostiene el brazo. El hombre se deja conducir mansamente. Está conmovido. Otro agente está tras él, con gafas oscuras y sonriente. 4 hombres más, con americana y corbata, completan la composición en diferentes planos posteriores. Todos miran a cámara. Todos menos 2. Uno es el detenido. El segundo, el más alto de todos, es un reportero. El fotógrafo aprieta el disparador, refulge el flash. Atrapa los pasos vacilantes, los que le van a conducir al patíbulo. Él debe saberlo, los que le rodean deben saberlo. Difícil escapar entonces a ese destino con 2 muertes en el bolsillo. Una, la de un agente de policía. El hombre alto, con sombrero, lo mira con tristeza. No debe de tener muchas dudas sobre el final, porque otros asesinatos se han resuelto de la misma manera, con el garrote vil. El hombre alto odia la pena de muerte, porque sobre él mismo pesaron 2 durante la Guerra Civil y se salvó en el último momento, por un tecnicismo. Al ser condenado era menor de edad y no se podía quitar la vida a un menor de edad. ¡Qué cosas! Ese hombre alto con sombrero, el de la mirada triste, era mi padre, Manuel Tarín Iglesias, entonces reportero de sucesos. Mi padre guardó esta foto y en el reverso dejó escritas 2 palabras: el mula. Enrique Sánchez Roldán. Ese era su verdadero nombre. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Hola, soy Santiago Tarín. He sido periodista durante 42 años en diarios como Ya y La Vanguardia y en radios como Radio Nacional y La SER. Y he escrito varios libros y ahora he sacado uno que se llama Los crímenes de los pasos perdidos. Bienvenido, Santiago.
En la contraportada de Los crímenes de los pasos perdidos dices: vengo a contarles un puñado de historias que no salen en los libros de texto, pero que forman parte de nuestra memoria colectiva. Añado yo, de una memoria colectiva criminal. Criminal y social, porque yo pienso que la crónica negra, esto que hemos convenido en llamar la crónica negra, muestra también cómo es la sociedad en un determinado momento. A través de ella podemos ver, pues, desde cómo eran nuestros vicios, cómo eran la forma en que nos divertíamos, la sociología de un determinado momento en determinados lugares. Es como si pudieras ver un momento de la sociedad a través del túnel del tiempo. Y creo que es interesante reflejarla. ¿Qué son los pasos perdidos? Los Pasos Perdidos es el salón que está en el Palacio de Justicia, por el que todo el mundo pasa porque comunica distintas salas de juicios y distintas dependencias, pues si allí te encuentras con los jueces, los abogados, los fiscales, otros compañeros del periodismo, las víctimas, los delincuentes, todo el mundo. Y allí pues tú hablas con ellos, recoges esa parte del relato que no está en los documentos oficiales y que lo convierten en una historia más completa e incluso literaria. Y yo hago un pequeño juego diciendo que tienen como un desván invisible donde todas esas historias se van almacenando y que de vez en cuando vale la pena irlas recuperando. Bueno, esto sería en Barcelona. En Barcelona, sí. Ahí, aparte de recoger los casos bueno, luego hablaremos de algunos de ellos, porque la verdad es que recoger bastantes, hay una parte bastante personal dentro de este libro, ¿no? Porque sobre todo me ha llamado la atención, nada más empezar, que hablas de 2 pecados periodísticos que te persiguen y que se corresponden con 2 artículos que no publicaste. ¿Cuáles son esos pecados? Sí, bueno, yo en los libros al final uno tiene que poner algo, creo que volcarse un poco el autor también en ellos, ¿no? Y mostrarse. Lo hacen en la ficción y ¿por qué no hacerlo en la no ficción? Y esos 2 artículos, pues, para mí están en mi memoria porque no salieron y no se pudieron hacer. El primero era el de una persona que estaba buscando a su padre desaparecido en la guerra civil y me pidió ayuda para encontrarlo y no lo pude hacer, la verdad. Y lo intenté, pero me da la impresión de que el hombre desapareció, fue asesinado sin que quedara ningún rastro de él. Y siempre me dio una gran pena el no poder ayudar a esta persona que vino a pedir a un periodista que le ayudara a cerrar una parte de su historia. Y la segunda es la de otro hombre que llegó un día al diario y era por la noche y le atendí yo y me contó que era un fiscal mexicano que estaba antidrogas, un fiscal mexicano antidrogas, que no es poca cosa, que estaba en España porque estaba muy amenazado en su país, pero que tenía que volver y que seguramente le matarían. Y bueno, me contó pues toda esta historia dramática llorando y al final pues el artículo no interesó. Y estos Qué digamos que son, frustrante eso, ¿no? sí, sí, la verdad es que siempre los he llevado encima y sé que digamos que no fui, no me considero culpable de no poderlos culminar, pero sí que siempre los he llevado en la memoria con la tristeza de no haberles podido ayudar. Y no sabes cómo han terminado estas historias. Bueno, supongo que la persona que buscaba a su padre pues debió fallecer porque de esto hace muchos años y era un hombre ya mayor y la verdad es que no creo que encontrara ningún otro rastro. Años después yo leí un libro donde uno de los miembros de las patrullas de control que se dedicaban a los secuestros y los crímenes en la Barcelona de la Guerra Civil, contaba que a veces ellos llevaban los cadáveres a una cementera, con lo cual no quedaba ningún rastro.
Es posible que se fuera al final, pero yo no lo puedo asegurar y creo que nadie lo puede asegurar más que las personas que le llevaron y nunca lo han confesado. Y en cuanto al fiscal mexicano, pues no volví al diario, no tuve más contacto con él y no sé qué fue de su vida. ¿Y solía ser habitual o suele ser habitual que personas anónimas de repente aparezcan por el diario, aparecieran por el diario y contaran historias? Sí, sí, durante una época más, porque cuando La Vanguardia estaba en la calle Pelayo, estábamos a pie de calle y era relativamente fácil entrar y pedir hablar con periodistas y venía mucha gente a contar cosas. Algunos tenían interés y otros no tenían ninguno. Incluso yo creo que los conserjes, que eran unas personas estupendas, a veces tenían cierto sentido del humor, ¿no? Recuerdo un día me dijeron, oye, hay una persona que quiere hablar con un periodista, y había una puerta que separaba el acceso a la parte de redacción y me encontré pegado a la puerta un tipo vestido de Jesucristo, que iba vestido por las Ramblas así y anunciando el fin del mundo. Evidentemente no entendí que casi era una broma del conserje, que era una persona extraordinaria con la cual yo me llevaba muy bien. Y le dije, "Oye, dile que no le podemos atender y tengo la tranquilidad de que de esto también hace mucho tiempo y que el mundo no se ha acabado, o sea que tampoco ha sido un pecado mío". Imagínate que podrías haber dado la noticia y menos mal que no pasó. Sí, que es Bueno, última y perdida, ¿verdad? totalmente. Eso sí que habría sido ser el Mesías. Oye, Sí. y volviendo al libro, ¿qué te llevó? Porque tu trayectoria es muy larga, muy compleja, has hecho muchísimas cosas, pero ¿por qué escribir este libro? El libro estaba cociéndose desde hacía mucho tiempo. Eh, yo cuando seguía un asunto o iba a un juicio, aquellos que más me interesaban recopilaba la documentación. Los que más me interesaban, como has visto en el libro, no siempre son los crímenes más horrendos, sino a veces de personajes más singulares, ¿no? O que tenían un aspecto que lo hacía inusual, porque en los juzgados se ve de todo. Y pues esas carpetas, que eran objeto de muchas bromas por parte de mis compañeros, porque yo siempre iba con mis carpetillas, eh, iban conformando de alguna manera ya ese libro. De manera que hubo un momento en que, bueno, creí oportuno pues ponerme a escribirlo. Y con los casos que yo tenía más tenía una lista de los casos más, digamos, fuera de lo común, de los que yo había tratado, y solo me hizo falta ordenarlos, descartar alguno porque me faltaba documentación y no quería estar 5 años más escribiendo el libro, y con los que yo tenía, complementándolos con conversaciones con algunas de las personas que en aquellos momentos tuvieron conocimiento del asunto, hacer este libro, que es el que ahora estamos hablando. Comienzas el libro no con uno de esos artículos o de esas informaciones que tú guardabas en esas carpetillas que comentas, sino con una historia que empezó mucho tiempo atrás, ¿no? Con la historia de Enrique Sánchez Roldán. ¿Quién era este hombre y por qué su historia es tan importante para ti? Pues mira, yo en el libro cuento, y como decías, hay una parte personal, y en el libro pues yo guardo un recuerdo y un homenaje pues a mis padres, que también se conocieron en un periódico. Mi padre fue periodista muchos años, y a otro compañero del diario que para mí fue excelente, que era José Martí Gómez. Y yo cuento que los hijos de periodistas, en nuestra herencia, lo que al final hay es otro baúl de historias, ¿no? Aquellos que tú has oído contar a tus padres o de los que has oído hablar en casa. Y hace unos años yo, ordenando el archivo de mi padre, encontré la foto de este hombre saliendo del calabozo con la cabeza vendada, eh, con muy mal aspecto, muy mal vestido, y solo había una anotación detrás, y comencé a investigar quién era esta persona. Conseguí conocer dónde lo había juzgado, repasé la prensa de la época, consulté la causa que estaba en el tribunal militar, porque lo juzgaron por consejo de guerra. Estamos hablando del año 54, y realmente era una historia muy, muy dramática y muy
eh, muy diferente a todo lo que yo había visto y pensé que era casi pues o un relato literario o una película del neorrealismo italiano o de esas películas españolas que se hicieron, que estaba muy bien, que se hacían con muy pocos medios y que reflejaban, pues como te decía, esa sociedad de penurias. Y este era un hombre pues que pasó de robar gallinas, tal cual, y conejos y botellas de alcohol en 6 o 7 días matar a dos personas y la última pues a un taxista porque quería robarle la recaudación para comprarle en la noche de Reyes un triciclo al hijo de su pareja. La historia es muy dramática porque en 44 días fue detenido, juzgado y ajusticiado en el Garrote Vil. Era una historia tan fuera de lo común que, que ya te digo, es que era un relato literario sin necesidad de nada de invención por mi parte. Y por eso esta es la que abre el libro, porque es mi herencia y cronológicamente es la primera. Cuentas la historia de él, ¿no? Que enseguida entró en la cárcel por estos robos, luego estuvo con la mujer de su hermano Sí. y bueno, acabó matando a un policía para que no se descubriera esa situación anómala que vivían y de la que los tres eran partícipes en realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que es cuando repasas la causa y todos los documentos oficiales, quizás el único momento de amor que se podía decir que tenía esta persona era por la mujer, ¿no? Y, y es una... Piensa que estamos hablando de la España que prácticamente había enterrado la cartilla de racionamiento poco atrás, de muchas penurias, de una sociedad muy en blanco y negro, donde había, en los periódicos se anunciaban fiestas de la alta sociedad, pero nadie tenía acceso a ellas, ¿no? Muy poca gente. Había gente muy pobre y gente muy rica. La clase media se estaba formando después de la guerra. Y este, pues ya te digo, es una persona de la pobreza absoluta que se dedica al delito. La verdad es que no creo que fuera una persona de muchas luces, que tuviera mucha inteligencia y siempre andó a salto de mata, pero con unos robos que al principio dan como un poco de angustia, ¿no? Porque robaba tabaco en los bares, botellas de alcohol, robó conejos en la casa de un vecino, en fin, una cosa bastante esperpéntica para de repente hacer una escalada terriblemente dramática con dos asesinatos. ¿Y qué fue de María, de la que era su pareja, y del hijo, que en realidad era el hijo de su hermano? ¿Se sabe algo Pues A mí estas historias siempre me generan esas dudas, ¿no? ¿Qué pasó con los que eh, sobrevivieron, con los que estaban ahí? bueno, ella fue a la cárcel durante tiempo porque participó en alguno de los robos, quedó en libertad y realmente no sé ni lo que se hizo de ella ni del chico, que bueno, ahora será un hombre ya muy mayor. Si es que viven, vamos, pero Comentas que además de estos casos, que haces un análisis sociológico, ¿no? En realidad. Y hay algunos detalles que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, dices que en los años 70 y después en los 80, los atracadores fijaron su vista en los bancos porque seguían la estela de delincuentes sudamericanos que llegaron a España a finales de esos años 70. Esto unido, obviamente, con que las oficinas bancarias pues, no tenían grandes medidas de seguridad. Pero me llama mucho la atención ese detalle de imitar la delincuencia sudamericana. sí, digamos, los primeros especialistas en este tipo de delitos que se conocieron en Barcelona, digo especialistas de forma organizada, gente que se dedicaba solo a esto, fueron algunas bandas de sudamericanos que llegaron pues en la década de los 70 y luego en los 80 fue cuando hubo la eclosión del atracador nacional, ¿no? Que es un delito, lo que te comentaba de que ves el pasado, ¿no? Como a través de un periscopio, porque este delito ha desaparecido completamente, porque los bancos ahora tienen unas medidas de seguridad
de las que en aquel momento carecían totalmente. De hecho, y cuento una anécdota en el libro, cuando comenzaron a ver estas medidas se produjeron algunas situaciones esperpénticas, porque lo primero que se pusieron fueron dobles puertas, no sé si lo recordarás, que hubo un momento que en los bancos tenías que llamar, pasar una primera puerta de seguridad, acceder, quedabas entre dos puertas para que te abrieran la segunda, y hubo un atracador que cuando le abrieron la primera y se quedó entre la primera y la segunda, se puso un pasamontañas. Naturalmente ya no le abrieron la segunda hasta que llegó la policía, ¿no? Pero hoy en día, claro, todo esto ya no pasa. No hay efectivo en los bancos, es muy difícil hacerse con el dinero de un banco porque hay unas medidas de seguridad muy fuertes. Y luego también, claro, la heroína arrasó a muchos, ¿no? Y este tipo de asaltante pues ya no está en nuestra fauna criminal. También te atracaban muchas joyerías y fueron muy violentos y hubo bastantes asesinatos de joyeros en los atracos. Los atracos eran muy violentos porque se daban con armas de fuego y eran bastante habituales los tiroteos, que es algo que hoy en día se nos escapa al entendimiento de los que ahora viven en la ciudad y no han vivido aquellos tiempos, ¿no? Bueno, y hablas de delincuentes que simulaban armas, ¿no? Que creaban casi de la nada, vamos, podrían haberse dedicado a hoy en día estos canales de YouTube que te enseñan a hacer cualquier cosa con cualquier cosa, Sí. eh, en fin, por aportar un toque de humor, ¿no? En el libro también. Bueno, hay una fuga muy famosa de uno de estos atracadores del cual no se sabe nada desde el año 84 y que se llamaba Rafael Bueno Latorre, y que en su última fuga fabricaron unas pistolas con una pastilla de jabón, le pusieron un tubo metálico y las pintaron con betún. A ellos les salió bien, pero esto recuerda la primera película de Woody Allen, de Toma el dinero y corre, es un delincuente muy atolondrado que se llamaba, el personaje era Virgil Stalwick, y que para fugarse de una prisión hace lo mismo, pero tiene el problema de que cuando sale al patio está cayendo un aguacero y la pistola se convierte en espuma, ¿no? A estos no les pasó, lo consiguieron hacer. Sí, además lo cuentas en el libro y la verdad es que lo hablábamos antes de empezar, que en el libro hay momentos en los que te sientes incómodo leyendo porque las historias, pues algunas son muy duras, ¿no? Pero es que hay otras que es Mm. que son que tienes que reír. Recoges, de hecho, algunos momentos, ¿no? Que has encontrado de preguntas que, por ejemplo, se han hecho en algún juicio, ¿no? Y me ha hecho gracia una cuando recoges una de ellas, recoges varias, ¿no? Pero ha habido una de ellas que dice que le pregunta al abogado, le pregunta: "¿Qué es lo primero que le dijo su marido cuando se despertó?". Y ella le dice: "¿Dónde estoy, Katy?". Y entonces el abogado le dice: "Bueno, ¿y eso le molestó tanto? Es que mi nombre es Susan". Es que parece casi un chiste, ¿no? Sí, sí, hay recopilaciones de preguntas por ahí. Claro, algunas, cuando las lees piensas, ¿esto será verdad o no, no? ¿O es fruto de formar una anécdota, de ridiculizar? Pero es que yo las he visto en vivo y en directo. He visto preguntas que dices, pero madre de Dios, ¿no? Por ejemplo, un juicio al que fui y que el acusado era un indigente chileno al que una banda de narcotraficantes le había roto la pierna para enyesársela con yeso y cocaína. Y al principio del juicio, la presidenta de la sala va y le pregunta al pobre hombre y dice: oiga, ¿usted cuando le inyesaron la pierna estaba presente? Claro, no dices, pues supongo que no le habían quitado la pierna para enyesársela, pero sí, sí, otras, hay frases que forman parte de la memoria de la antología de los juicios, ¿no? Como un juez, cuando empezó un juicio, que dijo, bueno, que pase el condenado, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, ya da igual.
Sí, 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 eso está bien. Cuando he leído lo del tema del sí, cuando le enyesaron, estaba usted presente, he Eh, pensado, digo, a lo mejor quería decir cuando hicieron la mezcla del yeso con la cocaína, no sé, por por sí. salvar un poco. No sé qué le pasó por la cabeza, o quizás, yo qué sé, estaba un poco aquel día un poco nervioso o lo que fuera, pero la pregunta fue esa y nos dejó un tanto estupefactos a los asistentes, sí. Vamos, no me extraña de todas formas. Sí, 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 yo creo que hay muchas cosas cuando abordas un suceso o un juicio, hay veces que la verdad es que tú hablabas de las preguntas, pero ya en sí todo el asunto ya es prácticamente pues de comedia pura, ¿no? Como una partida de petanca que acaba como si se jugara la Liga el Barcelona y el Madrid, con heridos entre los espectadores, o un ciego que conducía 100 kilómetros por Chichilla, ¿no? Ahí, yo creo que en ese mundo hay momentos en que por suerte puedes olvidar la maldad para ver que, bueno, que está ahí humor en los tribunales. Sí, la verdad es que en el libro introduces ahí bastantes casos y bastantes momentos que dices tú: "Madre mía, ¿será esto posible?". Sí, como el traficante ese de drogas de un barrio periférico que no se le ocurrió otra cosa que hacer unas hojas ciclostiladas o con fotocopias anunciando que vendía costo del bueno y que encima pues añadía su teléfono y un plano de dónde se podía ir a comprar, con lo cual no hizo falta a Sherlock Holmes para encontrarlo, ¿no? Pero dices, ¿qué personajes todavía circulan por ahí, ¿no? Sí, eso es muy bueno, porque además ponía a costo del bueno. Bueno, con G, del bueno, sí. Sí, En sí. fin. Dentro de los casos que recoges, hay uno que te llamó bastante la atención, y es el caso de y llama bastante la atención, el caso de un jubilado de Leandro que Sí. acabó con la vida de su mujer y casi con la de su hija, pero lo más llamativo es, cómo se llega a esa situación. A mí este asunto me impactó mucho, porque no estabas delante de un asesino inclemente ni siquiera de una mala persona, creo yo. Era un hombre, cuando conocí el asunto y comencé a interesarme con él, pues al reconstruir su vida, porque pude reconstruir bastante, era un hombre nacido en la guerra, a los 11 años trabajando en el campo, con una situación familiar horrible, muchos muertos en la familia, emigra, se busca un futuro, entra en una empresa, eh, él era andaluz y emigra a Barcelona, eh, entra en una empresa de automoción, se casa con una chica de su pueblo que también había emigrado a Barcelona y tienen dos hijos, o sea, una vida muy común y corriente dentro de las penalidades que pasó esta persona, ¿no? Y resulta que, y esto yo lo cuento porque estaba en la causa y salió en el juicio, porque siempre hay que intentar saber el motivo por el cual pasan las cosas, ¿no? Resulta que en una de las frecuentes crisis que tenía la industria de la automoción, pues a él lo prejubilan. Y la mujer le dice que si los vecinos se enteran de que está jubilado, podrán deducir la edad que tiene ella. De manera que le obligaba a salir de casa cada día a cumplir como si fuera un horario laboral. No podía volver hasta que terminaba su horario normal en la fábrica, incluso a cumplir con vacaciones y días extras libres, ¿no? Y esto generó una situación muy anómala en el hogar, con frecuentes discusiones, ella cada vez eh, más nerviosa, él cada día más deprimido, y una noche hay una discusión en el hogar, él acaba durmiendo en el sofá, la mujer se levanta, vuelven a discutir y él coge un cuchillo y la mata. Y luego intenta hacer lo mismo con su hija, pero ya entre la hija y el hijo pues consiguen frenarlo. Llaman a la policía y lo encuentran sentado en el sofá y lo primero que les dice a los inspectores que entran en la casa es, por favor, no hagan ruido que ella duerme. A mí me dejó muy, muy impresionado el asunto porque además el fiscal cuando le interrogó, pues le preguntó que cuál era el motivo por el cual la había matado.
Y él contestó, pues explíquemelo usted porque yo no lo sé y yo la quería mucho. Era un asunto tan desgraciado y que veías que en realidad no tenía un gran sentido lo que había ocurrido en aquel domicilio. Estas de esas historias que te dejan un poco removido, ¿no? Y también hay historias Sí, bonitas dentro de lo que cabe, ¿no? Porque hablas también, bonita dentro de lo que cabe, en fin, hablas también de Hernando Toro, ¿no? Es un personaje muy sí. llamativo. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención. Tuve la mala fortuna de que cuando estaba en prisión no quería ver a nadie, pero sí que conocí bastante en profundidad su historia y luego él, pues con muchos años después ha contado cosas, ¿no? Y resulta que este era un ciudadano colombiano que se viene a Barcelona a finales de los 70. Estamos hablando pues de la época de la Goix Divine, de la famosa discoteca Bocacho. Él pues frecuenta estos lugares y sus amigos desde Colombia, él cuenta que le enviaban cartitas con cocaína que él repartía entre los amigos pues para seguir la noche. En fin, que al final lo acaban deteniendo, lo condenan, mm, lo ingresan en la cárcel modelo, que hoy la gente la visita como una curiosidad, pero verla en aquellos años era muy, muy, muy impactante la cárcel. No era lo de las cárceles de ahora, era una masificación horrorosa y unas dependencias muy antiguas. Y este hombre, al llegar a Barcelona, estudió fotografía, era muy aficionado a la fotografía, pero en Bogotá no había escuela, pero en Barcelona sí. Y entonces él aprende bien la técnica de la fotografía y consigue que otros presos se dejen fotografiar. Y hace unas colecciones de fotografías realmente impresionantes. Monta un taller de fotografía en la prisión y consigue al final llevarse los negativos, y las fotos son muy impactantes porque él consigue sacar el alma de aquellas personas que están en la prisión mucho más allá de su aspecto. Incluso los disfraza, les hace vestirse de otras maneras y incluso los fotografía desnudos, que de alguna manera cuando lo ves, su historia, ves las fotos y tal, piensas, bueno, este hombre ha conseguido que estas personas que viven en un mundo carcelario que es muy complicado, se salten las normas las normas del preso, de la vida común entre presos, para dejarse fotografiar. Y hay historias, en cada fotografía de él es una historia, y una historia muy bonita de un chico senegalés que era muy alto y muy guaperas, al cual fotografía desnudo y que le pide, hazme una foto con un traje, yo me dejo fotografiar desnudo, si tú me haces otra foto con un traje y corbata para enviársela a mis padres y decirles que la vida me va muy bien. Y a mí siempre me pareció que Hernando Toro era un artista porque conseguía sacar belleza allí donde era muy difícil encontrarla. Y creí que valía la pena no solamente hablar de lo peor del mundo, sino también de personas que consiguen de alguna manera, de un sitio donde parece que no vas a poder encontrar ni un átomo de belleza, en sacarla y aflorarla. Sí, es una historia preciosa. Y has hablado antes de José Martí Gómez, que Sí. para ti fue un maestro, y recoges en el libro que él decía que a partir de los crímenes de Alcácer, el fenómeno delictivo se salió de madre y que hoy es difícil deslindar lo que hay de crónica rosa y de crónica negra en la información. ¿Piensas que esto sigue ocurriendo hoy en día? ¿Estás de acuerdo con lo que decía José Martí Es Gómez? que sí, creo que es muy actual lo que dice, por desgracia. Creo que el espectáculo ha ido ganando cada vez más espacio a lo que es la información o el ansia literaria del periodista, ¿no? Se sacrifica pues por los clics o por las audiencias, y me parece que hacemos un flaco favor a la sociedad, fijándonos solamente en el morbo o en aquellas situaciones o aquellos aspectos que puedan excitar más a la audiencia. Lo que dijo, yo creo que sigue estando hoy en día
plenamente de actualidad. Antes que él ya lo había dicho Kapuczynski, el escritor y reportero polaco, ¿no? Que avisaba de que se había descubierto que la información también era un negocio y que por eso el espectáculo ganaba cada vez más espacio a lo que podía ser la historia. Dentro del libro, ¿cuál es la historia que más te ha conmovido, que es, digamos, tu preferida? Hay una historia que me conmovió mucho en su momento y de la que me sigo acordando porque está sin cerrar, que es la muerte de un emigrante ganés en una plaza de Barcelona, al cual quemaron vivo y que nunca se ha podido conocer qué le pasó. Era un hombre muy creyente, atendido por curas, que tenía que vivir en la calle porque no tenía ningún modo de vida y que, claro, siempre te acababas preguntando por su trayectoria vital, que nunca la conoceremos porque no queda nadie que le conociera. Yo hablé con los dos curas que le trataron más y tampoco sabían que había venido pues seguramente en patera y cruzando el África a pie, como relato que hay otros casos, ¿no?, que han podido contar. Y este hombre en una Nochebuena pues acabó quemado vivo en una plaza de Barcelona y nunca se ha sabido ni por qué ni quién. Qué duro, ¿eh? Qué historias tan duras. Sí. Sí, esta es la peor parte de la crónica negra, ¿no? Porque, claro, dices, ¿por qué este hombre murió, no? Y nadie se acordará ya de él. Se llamaba Samuel Yau. Y hoy en día, pues, seguramente ni su familia en Ghana sabe que ha fallecido. Terrible. Recordad Los crímenes de los pasos perdidos, de Santiago Tarín. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.